Listo, las 7:30 de la noche. Hay que arrancar puntuales, hay que ser respetuoso con todos ustedes. Les doy la bienvenida a los 42 participantes que en este momento se encuentran conectados. Genial. Hola Andrés, hola Erika y hola a todos los que están el día de hoy. Hola Hugo, qué bueno que nos acompañen. Hoy es miércoles 29 de mayo de 2019 y el objetivo es eh, entre 40 minutos y máximo una hora, no quiero explayarme mucho, poder hablar con ustedes acerca de juegos ágiles o los gran conocidos Agile Games. Bueno, no siendo más, que el que llegó, llegó y el que está son los que están para arrancar, entonces vamos a iniciar con esto. ¿Quiénes somos nosotras? Me presento, yo soy la quien les hablo, Valeria Vázquez, mi compañera es Alejandra García. Realmente somos un par de cómplices caleñas que nos hemos convencido de que es súper, súper importante generar espacios como estos para poder compartir conocimientos, porque realmente esto es lo que nos va a permitir transformarnos. Lamentablemente el día de hoy Alejandra les manda un saludo, alcancé a colocarlo porque, bueno, presenta un inconveniente de salud, así que le mando mucha energía, mucho esfuerzo, un abrazo grandísimo, porque le metió todo el empeño para sacar este webinar y, bueno, no puede asistir. Y les hace la invitación de que participen, de que se arriesguen, de que se animen a co-crear espacios como el que estamos generando hoy, como el que venimos generando hace algunos meses. Entonces quería como compartirles eso. Aleja, por favor, cuando veas este webinar no te enojes por compartir tus palabras. ¿Por qué estamos en este espacio? ¿Por qué estamos el día de hoy aquí? Porque nosotras lo hemos llamado que estamos haciendo un calentamiento al Ágiles Colombia, al Ágiles Expo 2019. Para los que nos conocen, es un evento, el mayor evento nacional de agilidad que hacemos aquí en Colombia. Este año es en la ciudad de Cali y precisamente hace unos meses, en el mes de febrero, celebramos el Día Mundial de la Retrospectiva. Ese día con las personas que se unieron también fue un webinar. Discutimos cuáles serían los temas que más le interesan a las personas o más les llaman la atención y quisieran que habláramos de ellos. Entonces, mensualmente, el último miércoles de cada mes, nos hemos estado reuniendo para cumplir con este propósito. El día 27 de marzo, ese día se hizo una votación, los participantes votaron y así quedaron las votaciones. El día 27 de marzo estuvimos hablando de casos de éxito en la agilidad. El día 24 de abril estuvimos hablando de liderazgo, de por qué los verdaderos líderes no tienen seguidores. Y bueno, el día de hoy, 29 de mayo, le tocó el turno a los juegos ágiles. Así que para los que ya nos conocen, para los que son nuevos y que se están uniendo apenas el día de hoy, sería muy interesante que desde ya separen la fecha. El último miércoles del siguiente mes es el 26 de junio. Estaremos hablando, traemos un webinar que hablará de técnicas de estimación. A los que están el día de hoy, muchísimas gracias por estar. Sé que avisamos no con tiempo, realmente avisamos apenas el día lunes, casi a la medianoche, pero bueno, un montón de gente se sumó, así que de verdad estamos muy, muy contentas de que saquen su tiempo, nos presten su preciado tiempo para compartir este espacio. Realmente estamos aquí porque ciertas personas quieren que estemos aquí, dieron unos temas y queremos colaborar, queremos compartir. No somos expertas en estos temas, simplemente somos aprendices que cada día queremos aprender más y generamos estos espacios para compartir nuestro conocimiento. Obviamente en el mundo debe haber mucha gente que sabe un montón más de esto, pero con humildad queremos compartir lo que sabemos. ¿Cuál es la agenda que tenemos planeada para esta noche? Primero vamos a ver qué son juegos ágiles, de dónde sale ese término, porque alrededor se está hablando acerca de ello. Vamos a ver cuál es la diferencia entre juegos, el juego conocido como siempre lo hemos conocido, y ahora un término que existe que es de gamificación. ¿Es lo mismo, es diferente o eso a qué se refiere? Vamos a ver esa diferencia. Vamos a conocer qué se necesita
para saber cuál es la motivación, tanto la motivación propia de cada uno de nosotros como individuo, como las motivaciones de los equipos de trabajos en los que nos desempeñamos pues, en las organizaciones, en las empresas o en los amigos inclusive. Y algo muy importante que queremos tener esta noche es que ustedes se puedan llevar actividades que puedan ejecutar, sean con sus amigos, sean con sus equipos, y experimenten y vivan la experiencia de jugar y aprender jugando. Entonces, nada, empecemos. ¿Qué son juegos ágiles? Realmente juegos ágiles es un término que se ha venido acuñando últimamente porque estamos muy metidos en este cuento de la agilidad y pues nada más bonito que aprender jugando. ¿Por qué? Porque cuando cuando interactuamos, cuando hacemos esas dinámicas y participamos, como que la información, el conocimiento se nos impregna en vez de lo que pasa cuando uno se lee un libro y, bueno, algunos son muy buenos lectores de libros, yo personalmente no lo soy, pero cuando uno se lee un libro o simplemente te cuentan algo, normalmente uno tiende como a olvidarse. Por eso es tan importante jugar. Entonces, si hablamos siempre de agilidad, pues últimamente hablamos de agilidad, pues qué mejor que jugar para aprender. Entonces, ha salido ese término de juegos ágiles. Pero, ¿qué viene más atrás de ese término de juegos ágiles? Hay una palabra que es la gamificación. Como tal, Nick Pelling es la primera persona que empieza a hablar de gamificación y este señor es un diseñador de videojuegos. Ahí hay un video, cuando publiquemos estas diapositivas pueden acceder a esos links para que puedan ver los videos. Y este señor empieza a hablar de gamificación porque empieza a utilizar esta palabra directamente a una labor socializadora y educativa. No obstante, ese término de gamificación no se viene a conocer sino hasta el 2011, donde una gran compañía llamada Gartner empieza a difundir y a masificar la terminología. Entonces, cuando todo el mundo habla de gamificación, pues uno dice, bueno, viene el término de game en inglés porque realmente en español debería ser una palabra llamada ludificación, pero como que no mola tanto. Y bueno, básicamente es que cuando nosotros podemos jugar, nos convertimos en superhéroes, nos convertimos en una propia aventura. Y si ustedes ven los niños se arman todas unas películas en la cabeza porque tienen esa gran imaginación de poder ser superhéroes y de jugar. Entonces, aquí viene la terminología. Pero, ¿qué es el juego como tal? El juego realmente nos hace pensar, nos hace desarrollar estrategias para salir victoriosos, nos permite analizar ciertas situaciones, ciertos entornos o problemáticas y nosotros les buscamos soluciones. Y gracias a estos juegos creamos y somos creativos. Por eso es tan importante poder jugar, porque de chiquitos tuvimos la oportunidad de jugar muchísimo, muchas personas jugábamos en la calle, ahora los niños juegan frente al Xbox, la PlayStation, los computadores, pero siempre queremos jugar porque eso nos divierte y qué mejor que aprender divirtiéndonos. Entonces, lo que les vengo hablando es, si jugábamos de niños, ¿qué diferencia o por qué no deberíamos utilizar la palabra juego o por qué sí deberíamos utilizar la palabra juego? Y a esta nueva palabra que les estoy trayendo, gamificación, y hay un nuevo concepto que está rodando y es el aprendizaje basado en el juego o el ABJ. Resulta que cuando jugábamos de niños, el juego simplemente, o bueno, adultos también todavía jugamos, el juego simplemente es libre y voluntario, jugamos porque queremos y ya. No hay un fin como tal concreto, siempre es o perdemos o ganamos. Entonces, si jugábamos escondite o nos encontrábamos o tocábamos y nos salvábamos, que si jugábamos a la lleva, al ponchado, no sé si tuvieron la oportunidad de jugar eso, yo sí lo jugué de pequeña, siempre había o el que perdía o el que ganaba. Pero entonces la gamificación como tal no es un juego como tal, sino que utiliza ciertas mecánicas o las dinámicas del juego, pero el objetivo como tal que tiene es poder aprender algo a partir de ciertas acciones o tener un objetivo de aprendizaje y lo único que utilizas es alrededor en los juegos que te van a permitir llegar a ese logro, a ese aprendizaje como tal. Entonces,
Aunque hablamos de juegos ágiles, el término correcto que vamos a utilizar cuando hagamos estas actividades va a ser que estamos aprendiendo basados en juego. Y la terminología es esa, aprendizaje basado en juego. Que a la final uno dice, pues estamos jugando y estamos aprendiendo y es muy chévere, muy bacano hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se generan los juegos ágiles? Básicamente, todos los juegos alguien se los tiene que inventar. Hay un inventor y luego después de que esté el juego, eso se masifica y ya todo el mundo empieza a jugar. No todo el mundo es inventor de juegos, pero la mayoría de los inventores crean estos juegos basados en su experiencia. Cuando facilitaron una dinámica y realmente les sirvió y las personas lograron captar el objetivo de aprendizaje y eso funciona y ahí es donde se publica la información y bueno, se expande. Y ahí son los llamados juegos ágiles. Para poder crear estos juegos, obviamente hay que salir como de la zona de confort, de que si yo me leí el libro, solo aprendí leyendo el libro, sino es cómo cojo esa información que me estoy leyendo y creo una dinámica tal que se haga muy fácil a otras personas poder entenderla. Es adentrarnos en lo desconocido. A muchas personas les funciona súper bien innovar en ese sentido, otros simplemente copiamos y jugamos lo que otros ya han inventado. Pero lo importante es saber de dónde salen, eso no salen por arte de magia, tal vez algunos innovadores sí como que les llega la chispa, pero tiene todo un proceso de estrategia, de experiencia para poder lograr estos juegos ágiles. Algo muy importante que se debe saber es que la motivación es la base del aprendizaje. ¿Cómo así? Resulta que nosotros aprendemos algo porque detrás de ese aprendizaje hay un motivador, una chispita que nos dice o nos impulsa a aprender algo. Y hay dos teorías que podemos tener que nos llevan a tener esa chispa. Hay teorías desde la necesidad y hay teorías cognitivas. Cada uno de nosotros podemos tener una o ambas. Las teorías de la necesidad o de contenido como tal estudian las necesidades o los objetivos de cada persona, de cada individuo, y así podemos entender qué es lo que nos motiva, cuál es ese motor, cuál es esa chispa que nos lleva a tener ganas de aprender. Hay otras personas que son muy de proceso, muy cognitivas, hay que estudiarlos internamente, saber cuál es su conciencia, qué piensan, qué les afecta o qué no les afecta en su comportamiento para lograr un objetivo. Realmente este webinar no es para ver teorías, pero sí quisimos como traerles cuáles son esas teorías para que a las personas que les gusta investigar, les gusta leer muchísimo, pues puedan llevarse esa información. En las teorías de la necesidad tenemos 4 teorías. Está la jerarquía de necesidades humanas de Maslow, que es bastante conocida, o al menos yo lo conocía hace mucho tiempo. Está la teoría ERG, que habla de la existencia, relación y crecimiento. La teoría de 2 factores, que es la motivación y la higiene. Y la teoría de las necesidades adquiridas o aprendidas. Ahí está cada uno de los autores. Si quieren pueden tomarle pantallazo, no hay problema. Si no, se esperan a cuando lo publiquemos y pueden hacer la investigación. Estas 4 teorías se basan en las teorías de la necesidad. Y las teorías cognitivas, tenemos 5 que pueden investigar. La teoría de la equidad, la teoría de las expectativas, la teoría de la fijación de objetivos, está la teoría de reforzamiento y el modelo de comportamiento de Fogg. Entonces, hago especial énfasis. No conozco a fondo las teorías y debido a que el webinar no es de teorías, no vamos a profundizar en ello, sino que le vamos a dar vía a las actividades que sí podemos utilizar para motivarnos y poder lograr un aprendizaje mucho mayor y mucho más alto. Genial, llegamos a las actividades. Planeé 15 minutos para esta intro. Lo más importante, creo yo, es que cada uno de ustedes se pueda llevar actividades para realizar con sus equipos. Porque eso se trata. Si ponemos en práctica lo que aprendemos, si experimentamos, sea con los equipos o con nuestros amigos teniendo un ambiente seguro de aprendizaje, pues es genial. Entonces, aquí traemos, estoy hablando todavía en varias personas porque siento que Alejandra está aquí. Aquí traemos varias actividades que se puedan llevar y espero que les gusten muchísimo. Aquí está como toda una cajita de herramientas que podemos poner en práctica.
Mm, Normalmente cuando llegamos a las empresas a hablar de prácticas ágiles y empezamos a hablar de la más conocida, digamos que es Scrum, pero hay muchísimas prácticas debajo de esa sombrillita de prácticas ágiles, está LES y bueno, infinidad. Es muy fácil llegar y explicar como, mira, estos son los roles, el Scrum Master hace esto, el Product Owner hace esto, estas son el equipo es el encargado de hacer y hacer estas cosas, mm, las ceremonias o los eventos, entonces hablamos de la daily, de la planning, la review, la retrospectiva, y puede que la gente nos entienda en cuanto al concepto, y los conceptos son muy importantes explicarlos para poder que haya un aprendizaje, una interiorización de la información. Pero ¿qué actividades o qué gamificaciones, qué ludificaciones o qué dinámicas podemos utilizar? Entonces, aquí hay una. Esta la he jugado un montón de veces, me gusta muchísimo. Para cada actividad voy a dar como un breve resumen de qué trata. Si quieren encontrar toda la información que hay detrás de esta actividad, en cada una de las páginas van a encontrar la URL donde pueden sacar toda la información. En esas URLs dice qué herramientas necesitas, los tiempos, cómo se facilitan las dinámicas, pueden encontrar fotos y mil cosas más. Internet está inundado de información. Aquí solo queremos hacer como un breve resumen, una pequeña caja de herramientas que puedan utilizar. Entonces, el juego del pajarraco es un juego que explica cómo interiorizar la dinámica del proceso de Scrum. Se arman equipos de trabajo y se tienen como las historias de usuario, como los requerimientos que se van a utilizar para hacer los sprints. Y se hacen varias iteraciones o varios sprints o varios ciclos, como lo quieran llamar, para poder llevar a cabo el objetivo. El objetivo final es construir un pájaro de Legos o Rastis, como lo dicen en otros países, con más de 100 piezas, no me acuerdo si son 130, 150 piezas, y hay unos criterios muy puntuales, como que deben tener llantas, como que deben tener ciertos colores. Entonces, en cada iteración lo que se hace es una planeación, se hace la ejecución donde se va construyendo al pajarraco, luego se hace una revisión y se le muestra, por decirlo así, al product owner, mire, esto cumple con lo que usted me pidió, sí o no. Y al final el equipo tiene una retrospectiva. El hecho de vivir el proceso de ejecutar toda la dinámica de Scrum ayuda muchísimo a los participantes poder entender para qué se hace cada una de las ceremonias o cada una de las reuniones o eventos durante un sprint. Pueden lograr entender cuál es el rol del Scrum Master, qué cosas pueden hacer las personas como equipo de trabajo, cosas se hay que preguntarle al Product Owner, porque el Product Owner a veces tiene un montón de ideas, quiere un montón de cosas, pero hay que hacer esas etapas de refinamiento. Entonces, si tú explicas el refinamiento como tal, a veces no te entienden, pero cuando lo viven y tienen que ir a preguntarle al Product Owner, venga, ¿usted quiere el pollo de qué tamaño, de qué largo, cuántas piezas tengo que utilizar en la cabeza, cuántas en el cuerpo? Entonces, la gente realmente llega a entender de qué se trata esto. El juego del pajarraco es un juego que me ha servido muchísimo para poder que los que están conmigo entiendan qué es Scrum, y en este caso que estamos explicando estas metodologías ágiles. Otro juego muy interesante que también sirve para explicar todo el proceso de Scrum es la fábrica de aviones. Esta la pueden encontrar en la página de internet de nuestro compañero Giovanni Cifuentes, y ahí también explica todo el proceso. Se ejecuta muy similar al anterior. Es un ciclo donde los grupos tienen que iterar, tienen que hacer cada una de las reuniones que están planeadas, planeación, ejecución, la review, la retrospectiva, el refinamiento. Y aquí no se construye un pajarraco, sino que se construyen aviones. Entonces hay que tener papel, hojas de papel, marcador Sharpie, porque en estos aviones hay que escribirles el número de vuelo, hay que hacerles ventanitas, hay que probarlos, esto tiene una fase de pruebas, las personas tienen que construir una pista para el aterrizaje de los aviones y hay que probarlos porque estos aviones tienen que volar 5 metros. Si no vuela 5 metros, el avión no sirve porque se va a pique. Es muy bueno porque lo puedes utilizar en el caso de que no tengas
Legos a tu alcance, no puedas comprar los Rastis. Entonces, es otra forma de utilizar otro tipo de recursos. Puedes utilizar hojas de papel, inclusive puedes utilizar periódico para hacer estas dinámicas. Pero es muy, muy importante porque la gente realmente logra entender en un corto espacio de tiempo qué es un proceso de Scrum, cuáles son sus dinámicas, cuáles son sus roles y para qué sirve cada uno. Ya luego solo vas a entrar a despejar dudas que empiezan a salir como, bueno, y el gerente de proyectos que siempre había conocido aquí, ¿cómo entra? Porque logran ver que no entra. A veces cuando uno explica solamente de palabras como que, bueno, entonces el gerente ahora... Uy, rebotó alguien. Voy a callar a Wilson. Te puse en mute. Entonces, es muy, muy importante, como les digo, en estas URLs pueden encontrar realmente todo el detalle de la información para poder ejecutar ustedes mismos eh, los juegos. Wilson, te acabo de silenciar que estabas generando como un retornito ahí de volumen. Ahora, por ejemplo, si nosotros estamos hablando con nuestros equipos de que hay que estimar y viene el cambio de mentalidad cuando estamos trabajando con proyectos tradicionales y queremos empezar a trabajar con proyectos ágiles, siempre hemos estimado en horas. Ahora, como le digo a mi gerente, a mi supervisor, que ya no puedo estirar en horas, porque siempre me van a decir como, es que cómo no vas a saber cuánto te demoras desarrollando tal requerimiento. Resulta que ahora en la estimación viene a jugar otros niveles, de que no solo horas, hay que planear el riesgo, hay que saber que todas no las sabemos. Hay veces los clientes piden cosas así súper locas que uno dice como, ¿y eso cómo se hace? ¿Eso con qué se come ahora? ¿Yo cuántas horas voy a decir? Entonces, en estimaciones ya nosotros dejamos de planear horas y empezamos a estimar puntos de esfuerzo. Y a veces entender ese cambio de paradigma, ese cambio de chip, como que, ¿cómo lo explico? Hay diferentes actividades para hacer esta estimación. Una que me ha funcionado muchísimo es hacer el juego de Ballpoint Game. ¿De qué trata esto? Es básicamente armas unos equipos, dependiendo de la cantidad de personas que exista, y tienes un tablero donde vas a estimar y vas a ver cómo te va en la ejecución y así puedes sacar mejoras a implementar en tu proceso. Entonces hay ciertos requerimientos como la pelota, se arman con peloticas, las peloticas tienen que pasar por todas las personas del equipo, del grupo que están ahí interactuando. Las peloticas tienen que pasar cierto tiempo en el aire y hay diferentes combinaciones para pasar las pelotas. Entonces normalmente tú dices, por ejemplo, en cuestión de un minuto, la primera iteración va a ser de un minuto. ¿Cuánto creen ustedes o estiman que van a ser capaces de entregar? Entonces, el equipo a veces hace cuenta rápida y dice, no, en un minuto pasamos 30 peloticas. Entonces, listo, entonces arranquemos. Entonces pasan todas las peloticas y se van contando cuáles son realmente efectivas, porque pelotica que cae al piso no cuenta. Entonces, cuando finalizan, hay equipos que le pegan a la primera, pum, 30. Hay unos que estiman demasiado y entonces dicen, no, solo entregamos 20 peloticas. Hay otros que estimaban muy poquito y entregan 50. Entonces uno lleva a analizar es que de primerazo es muy difícil estimar acertadamente, aunque eso entre comillas lo hago porque siempre es muy difícil estimar, pero conocer la velocidad de un equipo solo lo puedes llegar a conocer más o menos entre el tercero y cuarto sprint. Pero si tú a un cliente de entrada no le puedes decir, mire, yo voy a estimar realmente cuánto me demoró desarrollando su proyecto, más o menos en el tercero o cuarto mes, ¿no? Desde el inicio hay que decirles, porque muchos nos contratan así. Entonces son dinámicas que les permiten a los clientes como entender realmente por qué conocer la velocidad de un equipo de trabajo solo se puede dar cuando el equipo de trabajo empieza a iterar, empiezan a conocerse, a saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son las debilidades de algunos, para que otros entren y los apoyen. Entonces, esta dinámica funciona súper perfecto, es súper fácil de hacer, es súper divertida, uno se ríe y todo eso. Uno puede hacer cambios, modificaciones. En la última vez que la facilité,
cambiamos el equipo de trabajo, dijimos, esta persona se enfermó y no vino a trabajar hoy, entonces ustedes tienen que reemplazarla, ¿cómo van a lograrlo? Entonces todos como que, oh, ¿cómo hago eso? Entonces uno mismo puede innovar en la forma de hacer estas facilitaciones. Los links simplemente muestran cómo ellos las han hecho y cada uno la puede ir implementando. Otro juego, otra dinámica que tenemos para hablar de las estimaciones es bañando a un perrito. ¿De qué trata eso? Como hay cosas que piden los clientes y simplemente no sabemos cómo hacerla, este juego habla de tu equipo, como hay varios equipos, tu equipo es, por decirlo así, una veterinaria. Entonces tienen que saber cuántos perritos son capaces de bañar al día. ¿Cómo hacen para estimar eso? Si hay que tener en cuenta que el perrito que llegue hay que bañarlo, hay que peluquearlo, si son niñas hay que pintarle las uñitas, hay que ponerle los collares. Entonces uno diría, no, pues si es un perro me demoro 1 hora. Entonces ahí empiezan a jugar los tipos, porque es que no todos los requerimientos son iguales o no todas las necesidades de los usuarios son iguales. Entonces, ¿cuánto te demoras bañando a un pincher? ¿Será que lo puedes comparar con un San Bernardo? Entonces, en esa página hay un montón de clases de perros. Está inclusive la última foto, ahí puse la última foto de un perrito. Este perrito ni siquiera yo lo conocía de qué raza era, pero tiene un montón de pelo. Entonces, solo jugando es como la persona puede entender que no todo lo que tú pienses hacer es tan sencillo de hacerlo. Y si una persona se demora 1 hora, no quiere decir que todo el equipo, si hace la misma actividad, se va a demorar 1 hora, porque todos tenemos diferentes habilidades, tenemos diferentes fortalezas. Entonces, esta actividad es súper buena. Y lo que les hablaba ahorita de la innovación, sé que hay unas personas que le han dado un toque diferente y en vez de utilizar puros perritos, utilizan son diferentes clases de animales. Entonces, ¿cuánto tiempo te demoras bañando una jirafa a un puercoespín? Es como que uno, ahí, en esos momentos, es donde las personas logran entender realmente el aprendizaje que hay detrás del juego. Aprendizaje que normalmente cuando uno se lo dice, uno dice, no, pero es que vos no me querés estimar. Realmente ustedes como equipo no se quieren comprometer y yo necesito eso para el viernes. Pero cuando la persona entra a saber, a jugar y darse cuenta de que lo sencillo no es tan sencillo, o como decimos, lo obvio no es tan obvio, es prohibido suponer, entonces el aprendizaje realmente le escala en la mente y en el ser. Y es un aprendizaje que durará un montón de tiempo, diferente a cuando uno lo lee. Bueno, cuando hablamos de trabajo en equipo, es muy importante lograr entender por qué es tan importante, valga la redundancia, trabajar en equipo, porque siempre o a veces nos encontramos con esas personas como, no, mira, a mí decime lo que me toca hacer, que yo lo hago, yo lo saco solo y a mí me rinde más solo. Y uno a veces como, pero es que todos estamos en equipo, ¿cómo te hago entender que lo más probable es que 3 personas piensen más que una? Lo más probable es que si todos estamos juntos vamos a lograr un mejor alcance, un mejor resultado porque tenemos más visión de las cosas que si trabajas vos solo. Entonces, a veces es muy difícil lograr hacer entender a ciertas personas de estos conceptos. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Aquí hay varios, algunos ejercicios que pueden utilizar para trabajar en equipo. Uno que me gusta muchísimo, me he reído demasiado cuando he hecho este, es The Marshmallow Challenge. En este lo que haces es, los divides en grupos, casi todo es dividido en grupos de trabajo, y entonces les das materiales a cada uno. Algunos dan 20 espaguetis, otros dan 30 espaguetis, ya lo que tú quieras entregarlo. Como les digo, esto es solo una guía, cada uno lo puede implementar como quiera. Entonces les das 20 espaguetis, les damos 1 metro de cinta, no hay más cinta porque no hay presupuesto infinito en los proyectos. Tienes que saber utilizar y hacerlo mejor con los presupuestos que te dan. Entonces aquí solo tenemos 1 metro de cinta. Y se les da un marshmallow, pues porque el nombre es de Marshmallow Challenge. En la foto no se ve el marshmallow, pero ahí lleva un marshmallow. Entonces el reto, como es trabajar en equipo, se les da 10, 15 minutos y el equipo tiene que construir la torre más alta con los espaguetis, utilizando su metro de cinta, así que tiene que saber utilizar muy bien para que no se le acabe.
y en la punta más alta de la torre que construyan tiene que ir el marshmallow. Y al final, pues gana el que tenga la torre más alta con el marshmallow en su punta. Si no hay marshmallow, no hay ganador. Entonces, claro, muchas personas empiezan a construir la torre, construyen la torre, y faltando un minuto ponen el marshmallow, y aunque pareciera que el marshmallow no pesa, realmente en una torre de espagueti se pesa y eso se cae. Entonces ellos tienen que saber cómo construir, tienen que hablarse si empiezan a iterar, si ponen el marshmallow y lo van construyendo, bueno, eso es para risa. En la última facilitación me pasó de que un equipo muy sobrador terminó como a los 13 minutos y eran 15, se sentó, se relajó, y el otro equipo nada que lograba parar esa torre de marshmallow. Y justo faltaban 30 segundos para acabar, y esa torre, yo no sé por qué, pero ¡pum!, se vino abajo, se cayó. Entonces, ¿qué hizo el otro equipo? Nada más paró, tenía unos cuantos espaguetis, pararon su torrecita y ganaron. Entonces, es muy chévere porque realmente se da eso, el trabajo en equipo, cómo construir, cómo ser delicados, porque muchos parten los espaguetis a la hora de construir, de cómo tienen que interactuar cada uno. A veces algunos hacen de como que empiezan a mirar al equipo contrario y quieren solamente copiar y no han ayudado a ese equipo. Entonces, cuando uno trata de explicar el concepto de por qué es importante trabajar en equipo, esta dinámica me gusta muchísimo, sirve muchísimo, te reís y logras entender el concepto que hay detrás de la importancia de trabajar en equipo. Otra muy buena parte para explicar es la multitarea. No sé si les ha pasado que siempre nos han dicho hey, el multitasking es malísimo, es lo peor que hay contra el rendimiento que tenemos nosotros. Es por eso que inclusive nos dan técnicas, ¿no? Está la técnica del pomodoro, donde te dicen, trabaja 20 minutos así full enfocado y ya luego 5 minutos descansas, haces otras cosas, porque es muy, muy productivo. Entonces, si nos dicen técnicas como el pomodoro para aplicar, nos dicen estas cosas, ¿por qué en la vida real muchos de nosotros no lo aplicamos? Porque nos pasa, ¿no? Estamos trabajando, entonces los que son desarrolladores, por ejemplo, están desarrollando y les llega un mensaje de texto, entonces, que es de WhatsApp, y hay una notificación en el computador de Facebook, que me le dieron un like a la foto, y en eso llega una persona, mira cómo se hace eso, y se ponen a hablar con la persona. Entonces muchos dicen como que, no, tranquilízate, a mí me rinde, yo estoy enfocado en lo que hago y a mí me rinde. Pero si uno hace una actividad donde jugando puedas entender por qué el multitasking no es tan efectivo como a veces pudiéramos pensar que nos rinde en el día, pues realmente logramos un objetivo mayor, que es concentrarnos en eso. Una de esas actividades es esta precisamente, se llama The Multitasking Name Game. ¿De qué se trata eso? Vamos a hacer dos rondas, la de haciendo multitasking y haciendo el trabajo enfocado. Entonces lo que uno hace es escoger 5 nombres al azar, pueden ser los 5 nombres de las personas del equipo, si lo quieres hacer más largo pueden ser 5 nombres de películas, 5 nombres de frutas, lo que quieras, ahí puedes innovar. En la foto, por ejemplo, hay nombres de personas. Y lo que debes hacer es medir cuánto tiempo te demoras escribiendo un nombre. Entonces, si empezamos el primer desafío o la primera ronda, que es siendo multitasking, vamos a escribir solamente la letra, una letra y continuamos. Una letra y continuamos. Para poder que se vea el multitasking. Entonces, por ejemplo, en esta foto, ni se entienden los nombres. En esta foto dice algo como Henry, Sofía, Andrés, Jorge y Daniel. Supongamos que eso es lo que dice la imagen. Entonces, la primera iteración empiezas a medir con tiempo. Entonces, a los 0 segundos arrancarías. Entonces, escribes la H, luego pasas a la S, luego pasas a la A, luego pasas a la J, luego a la D y vuelves y subes. La E, la O, N, U, A, N, D y así. Y vas midiendo el tiempo. Entonces,
¿Cuánto te demoraste escribiendo el primer nombre? Por ejemplo, en el caso de la imagen, se demoró 60 segundos, porque era el que más letras tenía, entonces se demoró 60. ¿Cuánto se demoró en el otro? Supongamos que 53, en el otro 58. No empezó en el segundo cero, pero sí le tomó más tiempo. Es decir, que escribir todos los nombres, al final casi dan 70 segundos, pero en cada uno se demora bastante tiempo. Entonces, ese es el multitasking. Entonces, cuando pasas y haces esa misma actividad, pero siendo enfocado, ¿cuánto te demorarías? Entonces, otra vez, arrancas con el cronómetro, pero esta vez escribes todo el nombre porque estás súper enfocado. Entonces, escribes, ¿cuánto te demora? Escribiendo Henry, Sofía, Andrés, Jorge y Daniel. Bueno, realmente nos va a dar que no nos va a tomar casi los 70 segundos que dio la primera iteración, sino tomará 20, 30 segundos. Esto claramente indica que estar enfocados en nuestro trabajo da una optimización muchísimo mayor que si uno está como haciendo un montón de actividades al mismo tiempo, aunque pareciera estar enfocado, realmente no estás enfocado. Entonces, a muchos realmente nos pasa que aunque conocemos el concepto, uno dice, sí, el multitasking es malo. Y empezamos, ¿no? Con las notificaciones del celular, llegó Instagram, llegó Facebook, un mensaje de Twitter, por acá salió un nuevo video en YouTube, la recomendación, llegó el email. Hay gente que es súper adicta y que cada que llega un email, deja lo que está haciendo y contesta el email. Yo, por ejemplo, soy una de esas, me llegan emails a cada rato y estoy contestando. Pero entonces, uno saber ese concepto, a jugarlo, interiorizarlo, ¡puf! O sea, de verdad el pensamiento te cambia. Uno entiende que, no, esto hay que enfocarse en una sola cosa. Bueno, hay otro que me gusta mucho, es explicar la diferencia entre cascada, cuando veníamos como de la forma tradicional, ahora que estamos utilizando la forma ágil. Entonces, normalmente uno dice, cuando explica es, agilidad no es una monedita de plata, una bala de plata. Funciona en muchas ocasiones. Eh, silenciamos a Harold. Funciona en muchas ocasiones la agilidad, pero no quiere decir siempre. Es por eso que hay muchos proyectos que trabajando en cascada, ingenierías civiles y demás, les funciona. Entonces, no está mal. Pero cuando queremos explicarle a nuestros clientes por qué queremos cambiar la forma de trabajo, por qué los proyectos de sistemas queremos cambiar y volvernos ágiles utilizando alguno de estos marcos que entran en agilidad, qué conceptos podemos utilizar o qué dinámicas. Hay una que precisamente hace poco sonaba en las redes sociales y estaban hablando de batalla naval. Para los que jugaron batalla naval, es el mismo juego, solo que tiene un enfoque de aprendizaje que es la diferencia entre cascada y agilidad. ¿Cómo se juega esto? Tienes dos tableros. Uno va a ser tu tablero y otro va a ser el de tu contrincante. El objetivo es, uno coloca 5 barquitos de diferentes tamaños, hay de 5 posiciones, de 4 posiciones, 3, 2 posiciones. En su tablero los coloca en diferente forma. Y lo que tú vas a hacer es dispararle a tu contrincante a tratar de tumbarle los barquitos. Entonces, si tiras un dardo, por ejemplo, eso se maneja en una matriz de posiciones, entonces de la A a la, no sé, L, y del 1 al 10, entonces uno dice, tiro mi flechita o mi dardo o mi bomba a la posición C4. Entonces, si él tiene el barquito ahí, pues le diste. Si le das muchas veces al barquito y le ocupas todas las posiciones, pues lo hundes. Entonces, el objetivo del juego es hundir los barcos de tu contrincante antes de que él te hunda los tuyos. Entonces, hay dos versiones. Como son dos participantes, este sí no es de grupos, este es solo parejas, dos. Ahí hay un link para que si lo quieren pueden jugarlo en línea. Entonces, uno va a ser la forma tradicional y el otro va a ser la forma ágil. En la forma tradicional, lo que uno utiliza es, desde el principio, tú haces una planeación. Entonces, la planeación es que tienes 50 bombas o lances. Entonces, hay que planear a dónde los voy a tirar. Entonces, lo voy a tirar en el A1, en el A5, el A10, el otro en el B3, en el B6 y B8. Y planeas de una vez todos dónde van a caer tus 30 bombas.
Ágil es diferente porque en ágil nos adaptamos al cambio. Aceptamos los cambios de buena forma y nos adaptamos. No seguimos un plan así súper, hiper, mega específico. Entonces, cuando empieza el juego, este que es cascada tiene que empezar a utilizar tal cual su planeación, así va a ser su ejecución. No hay cambios. Puede que le funcione, como puede que no. A veces ha pasado que gana el de cascada. Por eso decimos que agilidad no es una bala de plata. Pero normalmente ganan los ágiles. Entonces, el cascada empieza a tirar sus dardos tal como lo planeó. Mientras que el ágil empieza a experimentar y tira allá y tira acá, y si le dio un barco, pues ya sabe que a los lados, en vertical o horizontal, va a estar el barco hasta que lo tumbe. Entonces es muy chévere porque de una forma lúdica, jugando, las personas logran entender el concepto porque la planeación, lo más probable es que desde el inicio no se cumpla, y si se cumple, puede que no logre el objetivo que realmente se habían planeado. Mientras que la agilidad, como nos adaptamos al cambio, inclusive puede pasar que ni siquiera gastes tus 30 dardos y tumbes primero todos los barquitos del otro lado. Que lo que normalmente pasa en agilidad es, aunque tenemos un gran producto, queremos satisfacer toda esta necesidad, a veces al ejecutar nos damos cuenta que en sprints, antes de tener un final, logramos el alcance que era lo que realmente quería el cliente y se economizan recursos en cuanto a dinero y a tiempo. Entonces es súper chévere. Tenemos otro juego que es muy bueno para explicar eso de cascada y agilidad. Este se llama The Penny Game. ¿Cómo se juega este? Realmente tienes una torre de 10 monedas y entonces todas están, por ejemplo, boca abajo, es decir, que todas están en cara. Entonces, cada persona, creas una línea de personas, 4 o 5 personas, las que necesites dividir tu equipo, y la responsabilidad de la persona es voltear de lado la moneda. Entonces, si está en cara, él ya tiene que pasarla a sello y armar otra torrecita, y se le pasa al de al lado. Cuando esta persona acaba, la del lado coge todas las de sello y las pasa a cara. Así. Entonces, cuando se ejecuta toda una línea de trabajo, pones el tiempo. ¿Cuánto te demoraste pasando las 10 monedas? Por ejemplo, en 5 personas, ¿no? Que me demoré 5 minutos. Ok, vamos a hacerlo de forma ágil. Entonces, yo no tengo que esperar hasta que una persona termine toda la torrecita para poder empezar. ¿Qué es lo que pasa? En desarrollo no hay que esperar que acaben todos los requerimientos o que se finalice toda una iteración de desarrollo para poder probar. Si ya terminaste de desarrollar algo, testing puede entrar y probar. Inclusive pueden probar al mismo tiempo, pero en este ejemplo no. Entonces lo que hace es, pasan la cara a sello y le van pasando y el otro también va iterando. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoran en ejecutar toda la línea? Pues en cascada se demoraron 5 minutos y en ágil se demoraron 2 minutos y medio. Entonces, son formas de cómo los clientes pueden ver mejores formas o por qué creemos que la agilidad es algo que nos sirve muchísimo en los proyectos para generar valor de forma temprana y no seguir esos grandes proyectos de planeaciones de 2, 3 años que son súper larguísimas porque lo más probable es que no vamos a cumplir con el objetivo. Bueno, voy a meterle un poquito el acelerador porque ya son las casi cuarto. En Kanban, nosotros hablamos de que Kanban es súper, súper importante que las personas conozcan el flujo de trabajo, saber cómo se está trabajando y